Hola a todos y a todas, sed bienvenidos a este ciclo de entrevistas en el que conoceremos a algunos de los laboratorios que se expusieron el año pasado en la fábrica de artillería. Se han desarrollado en el marco del Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, Interreg ICC, impulsado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. Un programa destinado a la investigación y la experimentación artística y cultural. Mi nombre es Javier y tengo hoy conmigo a las integrantes del laboratorio Pioneras del Rock Español. Sevillano. Pioneras del rock sevillano, lo siento. Bueno. A España, pero por ahora nos hemos quedado en Sevilla. Ellas son Monse. Hola, sí, soy Monse Rueda. Sario. Hola, buenos días. Mariluz. Hola, ¿qué tal? Y Carlota. Buenos días. Bueno, yo quiero empezar pidiendo que hagáis una breve síntesis de cuál fue el proyecto que pusisteis en la fábrica de artillería. Muy breve, a ser posible muy breve, porque luego iremos entrando en detalles. Pues bueno, voy a empezar yo porque digamos que el germen de todo esto, o el impulso, lo tomé yo a raíz de un proyecto personal que estábamos realizando Sario y yo, que se llama todavía porque está en gira, La Chica del Grupo, a raíz de una residencia artística con la Junta de Andalucía, residencia ahora, y a partir de ahí, pues nos dimos cuenta que había mucho más que contar y planteamos este proyecto de Pioneras del Rock Sevillano. Empezó siendo la historia de una chica de un grupo de rock a finales de los años 80, y de ahí lo abrimos a otras compañeras, ¿no?, que también estábamos en esa época y éramos o chicas de grupo o instrumentistas o lo que sea, ¿no? Entonces planteamos un documental y un encuentro escénico y lo presentamos al Banco de Proyectos del ICAS y encontramos apoyo y ahí que fuimos. ¿Y quiénes conformáis el grupo? ¿Cuáles son vuestros perfiles? Podemos empezar por Carlota, por ejemplo. Pues mi nombre es Carlota Versal y yo vengo un poco de las artes escénicas, de la danza y el teatro, y desde muy pequeña tocaba el piano. Entonces aquí mi labor en Corea principalmente es la parte coreográfica, junto con el equipo de creación y puesta en escena en los proyectos. En el de La Chica del Grupo estoy un poco más, como un proyecto más escénico, ¿no?, aunque musical. Estoy más como teclista y en Pioneras del Rock Sevillano, pues sí, como tiene parte de movimiento, que estamos junto a Raquel Lao, que es batería y también es bailarina, pues estamos en la parte coreográfica y eso y de composición musical. ¿Sario, por ejemplo? Bueno, pues yo vengo del teatro, sí. Soy actriz, directora y pedagoga. Y en este proyecto con Monse, como no vengo directamente de la música, sí, hago teatro musical y físico y demás, pero se me brinda la oportunidad en Pionera, aparte de dirigir junto con Monse, hacer como algo más performático, no solamente llevarlo a un concierto al uso, sino poder plantear, como dice Carlota, algo más escénico desde la danza y algo más con un texto de la documentación que habíamos tenido de mujeres referentes desde el siglo XVII hasta... Antes de la Edad Media. O desde la Edad Media. Hildegard, sí. Hildegard. Desde antes hasta los tiempos de ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poquito hacer algo más performático, ¿no? No solamente quedarnos en un plano musical, sino llevarlo un poquito más en otros enfoques, ¿no?, por decirlo. Por eso veníamos cada una de diferentes cosas, sí. Y ese enriquecimiento creo que ha sido muy positivo, desde luego. ¿Mucho? Pues yo también vengo de las artes escénicas, estudié en el Instituto del Teatro, arte dramático, pero también estudié canto lírico y tengo formación vocal y musical también, soy maestra de música, pedagoga, en fin, me muevo así en varios mundos, ¿no? Y entonces aquí lo que hemos hecho es unir un poco todo, ¿no? Ha sido un proceso de investigación que ya veníamos realizando de antes Sario y yo, y mi labor ahí ha sido sobre todo como encontrar como el nexo de unión, ¿no?, con las pioneras también que vinieron, que eran compañeras mías de la época, y luego con este equipazo, pues intentar que cada una, lo primero, aportara todo lo que quisiera, y que es mucho, y luego que disfrutáramos porque se trataba de eso, ¿no? ¿Y Marilu?
Bueno, pues yo soy el elemento exógeno del grupo, porque yo no me dedico a Pero esto fundamental, realmente. pero Entonces, fundamental. bueno, yo soy neurocientífica, soy profesora de la Facultad de Medicina, tengo mi laboratorio, trabajamos, bueno, no importa mucho en realidad en qué, ahora mismo. Pero bueno, para mí la música es algo muy importante, desde pequeña realmente, aunque por circunstancias de la vida empecé a dedicarme un poco más a cosas musicales, a temas musicales, mucho más adelante. Entonces, bueno, Monse contó conmigo porque, bueno, nos conocíamos, quizás luego surja el origen de la cosa, pero bueno, yo toco la guitarra eléctrica, sintetizadores también, hago música electrónica, todo con un motivo para mí de investigación sobre el sonido que me interesa mucho, más que las armonías o las melodías, me interesa el sonido en sí mismo, pero también tiene para mí una parte que es terapéutica. Para mí la música la necesito en mi vida como terapia. Y bueno, pues Monse contó conmigo y ahí que fui, porque yo me apunto un bombardeo y siempre tengo ganas de aprender y de hecho, bueno, pues estoy aprendiendo, pero impresionante con ellas tres, increíble. Vaya perfiles, yo toco la guitarra un poco por mi cuenta, estaba muy contento de tocar la guitarra y aquí me siento completamente acomplejado ahora, ¿no? Bueno, eres muy joven. Ya hablaremos cuando tenga nuestra edad. A ver qué ha hecho. Te dan a tiempo. Decías que empezasteis, Monse y Sario, a investigar el papel de la mujer en los grupos de música. Dijiste que se remontaba incluso a la Edad Media. Sí, bueno, eso todo partió. Yo fui música a finales de los años 80. Estaba en grupos de música aquí en Sevilla y en un momento dado me tuve que ir porque no sé si. Bueno, yo me fui. Entonces yo siempre he tenido como una frustración de haberme ido y culpabilidad y no sabía muy bien por qué, ¿no? Y tenía necesidad como de averiguar qué había pasado, porque sentía como que no solo había sido un tema mío, sino que había algo como generacional y social, no sé, había algo que a mí me había afectado y todo fue a partir de leer el libro de Kim Gordon, de Sonic Youth, que se llama Girl in a Band, y ella cuenta la historia como chica de una banda, ¿no? Allí salvando las distancias de Estados Unidos, que no tiene nada que ver, y ella que es una superestrella, ¿no? Y entonces, a raíz de leer ese libro, me doy cuenta de que hay similitudes en lo que ella cuenta de una banda con chicos solamente, ¿no? Y entonces yo tengo ganas de investigar eso, llamo a Sario y ella me plantea que, porque yo quería contar la historia de una chica de un grupo basándome en su vida, pero ella me dice que por qué no nos basamos en la mía, ¿no? En mi experiencia, que igual podía ser más rica. Y la verdad es que a mí me dio pánico, pero luego me alegré, porque es verdad que es más fácil y más real, ¿no? Y eso hizo que de ahí surgiera este otro proyecto. Total, que al plantear este tema en mí, miramos referentes que habían sido importantes para mí, otras mujeres, y nos tuvimos, como ya había estudiado teatro clásico, nos remontamos al medievo, que estaba Hildegard von Bingen, mujeres impresionantes, compositoras, estaba Barbara Strozzi, ¿no? Que no se sabía nada de ella, luego Soulera llama Rosetta Chan, tal, pero verdad que ella había inventado el riff este de Little Richard, iba todo el mundo a aprender de ella y no se sabe nada de esta mujer, ¿no? Y nos llevamos la mano a la cabeza. ¿Cómo es posible que nadie sepa que había indignado? Cuando investigabas más, te daba todavía más información de decir, pero ¿dónde está la visibilidad de estas mujeres, no? Claro, total, que cuando terminamos ese proyecto teníamos tantísimo material que decidimos abrir otro, que era, pues, abrir un espacio a esas otras compañeras, ¿no? Que habían vivido esa experiencia conmigo, a ver cómo lo habían vivido ellas. Pero yo ya me había desfogado en esta fiesta y ya lo había soltado todo, ¿no? Y entonces empezamos a llamarlas y estaban encantadas de participar. Después Like Eyes, ¿no? Cuenta tú qué pasó. Planteamos el trabajo de documental y... Claro, como no teníamos medios, ni recursos, ni nunca habíamos hecho nada así audiovisual,
Bueno, planteamos dos caminos, ¿no? dos Uno caminos. era un encuentro escénico con estas pioneras, ¿no? Sí, Y poniendo en valor todo esto que hemos hablado, del bagaje hecho con estas mujeres y todas las que formábamos las mujeres, todas, 7, 8 sí, mujeres, sí, sí. y luego el documental, ¿no? Que ya... Claro, y aquí entonces yo doy clases en la Escuela de ECAES, de Cine y Artes Escénicas de Sevilla, y entonces nos pusimos en contacto con Manuel Nieto, que es el director, y con Irache, que es la directora de documental. Entonces planteamos la temática y, bueno, generosamente, porque hay que agradecer siempre que pusieron los medios, pusieron el tiempo, también fue para los alumnos una manera de llegar a un documental. Fue muy enriquecedor, tanto para la todos. escuela como para nosotros, ese soporte, ¿no? Y todo se alineaban los astros para contactar con Pepe Benavide, que él ha sido nos dio todo el material documental de los años 80 en la Alameda, de todos los grupos que habían pasado por allí. Fuimos a su casa. del fan club, que Sí, no lo he dicho. del fan club, Del claro. fan club. Que ya era como nuestra casa. En los años 80 estábamos todo el día en la calle, de Sala día de de noche, concierto, en la sala de concierto. referente de todos los grupos emergentes. Que cerró, o bueno, o cambió Sí, hace hace poco. nada. Pues como hace nada, justo estábamos, por eso te digo, estábamos en el momento preciso porque pudimos hacerle su grabación de entrevista el último día que él al día siguiente entregaba las llaves y vendía el local. Es simbólico. Todo. Sí, Bueno, simbólico total. tenemos Totalmente, la vamos. entrevista completa cerrando el fan club que lo tenemos grabado. Y además el fan club intacto, Sí. con sus postes, todo como estaba. Que Impresionante. ahora mismo pues, habrá cambiado de dueño y entonces, pues no sé, habrán hecho reforma. Pero nosotros lo hemos dejado ese documento. Ujú. Y bueno, Fan Club, que ha sido, yo estuve leyendo cuando leí sobre vuestro proyecto, por el que han pasado todos los músicos, bueno, sevillanos por supuesto, andaluces y también muchísimos españoles. Y me resultó muy curioso que en un fragmento de la entrevista que le hacíais, decía cómo en los primeros 10-15 años él hacía memoria y decía, mujer en el escenario, se paraba así y pensaba y decía, los primeros 15 años ninguna. O al menos que no fuera corista o... Claro, Sí. eso ha sido muy importante, ¿no? Porque una cosa es lo que yo viví o lo que vivimos las compañeras que estábamos allí, sobre todo éramos cantantes y vocalistas, instrumentistas que nos veían, éramos pocas y encima siempre como relegadas al papel de vocalistas o coristas, ¿no? Y las pocas instrumentistas que intentábamos estar ahí, pues era como imposible, ¿no? Era como un desierto aquello. Ujú. Y entonces, claro, lo habíamos vivido nosotros, pero necesitábamos también contrastar con otras personas, hombres o mujeres, que hubieran vivido aquello. Entonces, contar con la opinión y con la experiencia de Pepe, que lo había vivido todo, Claro. nos dio absolutamente la razón. De hecho, en un momento de la entrevista casi se pone a llorar, emocionado Sí. de cómo era el trato a la mujer en esa época, ¿no? De la poca visibilidad, lo duro que era, la zona de la Alameda. Pero ten en cuenta que o era cantante o corista encima del escenario, pero el público mayoritariamente era masculino. masculino. Sí, Es que tampoco había... era muy duro. Era- Sí, y entonces, pues contamos con esa, ya su testimonio valía un montón. Y luego con Isachi, de Isabel, del programa del Sur, de Canal Sur, que por allí también pasan Sí. todo el mundo ahora, entonces teníamos como el pasado, la persona, total, que era el eje de todo, y ahora. Y también le hicimos la entrevista a ella, que ha sido, vamos, súper generosa, está súper implicada, impulsando muchísimo el proyecto y también con cifras nos dio la situación real de la mujer ahora, ¿no? Como instrumentista, porque queríamos sobre todo saber, Sí. no solo, es verdad, pero hay más cantantes, ¿no? Es más normal que haya cantantes o coristas, pero instrumentistas nos dijo todavía que la cifra era bajísima, ¿no? Y total, pues que así por lo menos teníamos contrastada. Y también vi un fragmento de esa entrevista y me pareció también muy interesante una parte en la que habla como ella da clases... ¿Era ella la que daba clases? No, igual... O entrevistaba... ¿Te estaba entrevistando a ti, puede ser?
No lo sé. Hablaba, no, Ahí habla- en el documental no. hablaba de cómo el perfil técnico de la mujer. Eso es Isaac. Sí. Hablabas de cómo una vez que salían, aunque había muchas chicas formándose para perfiles técnicos de sonido, al salir al mundo laboral de repente no estaban, o sea, Sí, desaparecían. sí, sí. Toda la parte técnica, de dirección, de producción, o sea, es que ahí no llegan. O sea, ahora vamos a tener un encuentro con MIM, que es la Asociación de Mujeres en la Música, en el entorno del Monkey Week, y claro, ellas están mucho más documentadas que nosotros en este sentido, pero este testimonio de Isachi es muy relevante porque ya te digo que ella ha hecho todo, o sea, un análisis del porcentaje y es que no había ninguna. O sea, había una mujer, creo que encontró Sí. técnica de sonido. Una, en todos los años que lleva. Y claro, es que estamos todavía, pero en unos niveles súper patéticos, ¿no? Como que Y volviendo, increíble. Y después, una Sí. cosa que se me viene también, hablaba también de la edad. sí, O sea, también. ¿Cómo influye, cómo el cliché o el rol todavía sigue siendo la chica joven? El hombre rockero puede tener. Eso es. El hombre rockero puede tener sus canas, su barriguita o lo que Sí. sea, porque la edad le da como un pozo, ¿no? Hay un peso, pero la mujer no. Ujú. La mujer va perdiendo, según el cliché social, va perdiendo frescura, Sí, parece que juventud, pierde valor belleza. con el tiempo. Claro, Ujú. entonces Claro, ahí es hay que una ese es descompensación. un temazo, ¿no? Porque cómo se identifica el valor de la mujer a su externo, ¿no? Claro. A su cuerpo, ¿no? Y cómo se... es que esto, me duele hablar de esto porque lo sufrimos, ¿no? Pero cómo se... es que es horrible. Cuando vas perdiendo la belleza o, ¿no? Como pierdes valor. Y es así, es así. Y es como una de las partes, yo creo que más importantes de este documental, para una misma, ¿no? Como estudiar eso, cómo influye en nosotras, ¿no? Hablábamos antes de entrar, de las chicas jóvenes, cómo, ¿no? Eso hablaremos igual después. Sí. ¿Qué le podemos contar? Pues que se trabaja en ellas como personas frente a un mundo que se las va a poner en valor en relación a su físico, ¿no? Ujú. Y todavía pasa. Es impresionante, Bueno, pero pasa. con el trabajo de Monse, recordando un poquito su época de empezar, cómo te vestías, ¿no? Que ya, digamos, el formato venía ya establecido para que tú en el grupo tuvieses un Bueno, había look. una hipersexualización de la mujer, ¿no? Siempre estaba la front woman, que tú tenías que estar ahí, que en verdad ahora si no quieres hacerlo, es verdad que hay contextos en el indie, por ejemplo, Otra apertura. hay otra apertura, Sí. pero es verdad que en el mainstream, por ejemplo, sigue estando, pero a lo bestia, ¿no? Es verdad que también las traperas lo están reivindicando como un empoderamiento que yo no sé, ahí habría que estudiar, no estoy muy de acuerdo, no sé. Ese tema para mí es un poco... Pues ligado lo también observo. ligado al propio género de la música, ¿no? Puede ser que hay géneros que tienden más a la sexualización. Bueno, o en general se sigue vendiendo mucho la imagen de la mujer en relación a su poderío de atracción sexual, ¿no? O sea que También por eso, seguramente por ahí van los tiros de tenerla anclada al papel de vocalista, ¿no? En el medio del escenario, tú claro, limítate que no se a... tape con ningún Claro. instrumento, ¿no? Y por eso también el hombre va como ganando valor cuando pasa el tiempo porque va adquiriendo habilidad con la guitarra tal cual, pero a la mujer tú céntrate a cantar y cuando ya no atraigas o tal, pues fuera. Claro, y fíjate tú cómo están, ¿no? Así, ya te digo, en el mainstream, que es donde se ve todo a lo bestia, la Jennifer López está, ¿no? Como la pobre tiene que estar ahí a tope para seguir pareciendo que tiene 30. Y Madonna. Que han salido fotos Claro. que estaban ahora, esas son mujeres muy icónicas, ¿no? Eso Que es tienen una que estar ahí. esclavitud, eso es una esclavitud que padecemos y no podemos envejecer tranquilamente como ellos. Es insoportable. Yo no puedo casi hablar de esto porque me toca mucho, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo yo disfrutar de mi etapa, esta que estoy viviendo, y relajarme y ser yo misma, ¿no? Sin que se me tenga que estar comparando con la que fui hace 30 años, que le ha salido una arruga o no sé cuánto, o el culo gordo o el culo flaco, me da igual, ¿no?
Y eso es de verdad un dolor. Y utilizarlo aprendido, ¿no? Que también es como no solo los hombres De ¿no? cajón, o sea, no, es que es tan Sí, obvio sí, que sí, me sí. cuesta hasta trabajo. De la música, de la investigación que tienes Claro. ahora, de todo el bagaje que Claro. tienes y ponerlo. Si es que ahora es un disfrute, ahora sería hacer un disfrute. Bueno, como cualquier persona, ¿no? Porque Sí, sí. tener que estar hablando de esto a mí me molesta mucho todavía, ¿no? Me molesta porque me quita energía de este momento presente. Bueno, al menos ahora podemos hablar. Cuando estuviste investigando los perfiles de mujeres en la Edad Media, ¿notasteis había paralelismo con 500, 400, 600 años más tarde con el papel de la mujer ahora en la música? No, O sea, es veíais... que primero no había visibilidad ninguna Ujú. y, por ejemplo, en la que yo, en Bárbara Strozzi, ¿no? Por lo que sacamos en la chica del grupo, hay la única imagen que hay de esta mujer es que la pintaron como una cortesana con un pecho fuera para desprestigiar su parte como compositora, violagambista, cantante y compositora. Pues nada, entonces la sociedad en ese momento la pintan como una cortesana para... Bueno, no se sabe muy bien quitarle ese valor. cuadro de ella, ¿no? Claro. Pero en principio eso es lo que se tiene ahí Esa es la posiblemente. poca documentación que que hay. Ujú. Y ya la poca que hay es desprestigiando. O sea, Sí, 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 Porque ella hasta totalmente. ahora no se ha empezado a investigar en la obra de estas mujeres, hasta hace nada, o sea, años. Y son impresionantes. Hildegard, vamos. Hildegard von Bingen es santa, es una santa alemana, ¿no? Y, o sea, porque hacía medicina, componía, poeta, no sé, sabía muchísimo de botánica, de todo. Era impresionante la señora y no se sabe nada de ella. Y ya te digo, Sister Rosetta Tharpe. Esta señora murió pobre, nadie habla de ella y Elvis Presley iba a la iglesia, es la primera que cogió una guitarra eléctrica y se puso a tocar en la iglesia, pero se lo inventó ella, vamos a ver, se lo inventó ella. ¿Quién habla de esta señora? Ujú. ¿La copiaron? Pues por favor, vamos a hablar de ella, ¿no? Es que es como un dolor, ya te digo, o sea, ha sido muy doloroso darte cuenta de la cantidad de mujeres que están ahí totalmente abandonadas y a la vez una alegría poder estar haciendo esto, ¿no? Y bueno, volviendo al haciendo esto ahora, ¿no? Vamos a volver al proyecto. ¿Cómo era el trabajo diario una vez que, bueno, llegáis a la conclusión de centrar el documental en tu figura? ¿Cómo Bueno, yo es soy el hilo conductor, aunque Sí. no se centra en mí, pero soy el hilo conductor, sí. ¿Cómo es ese día a día de trabajo? ¿Cómo era, no sé, el día, cómo era? Mira, nos pasábamos el día entero metidos en Factoría Cultural, Sí. que en nuestra casa adoramos a ese equipazo de personas y no sé, estábamos allí día y noche, comíamos y otra vez a trabajar, descansaba un poquito y a trabajar y luego llegaban aquí estas pedazos de compañeras también y hacíamos la música o yo qué sé, o hablábamos de lo que fuera, compartíamos experiencias, después ya la Fue muy coreografía. enriquecedor porque gracias a Monses aparecen Carlota y Marilu que yo no las conocía, entonces el grupo ya era más plural, entonces que traía una, que traía otra. Yo con Marilu, como ella ahora te lo cuenta, ella crea sus propios sistemas musicales electrónicos y yo me quedaba ahí embobada diciendo, pero ¿qué tal, no? Una curiosidad porque jamás he tenido ese acercamiento, ¿no? Alguien que cree su propio, ¿no? Sí, hicimos, bueno, cuando nosotras entramos un poco en el equipo y demás, hicimos varios días que eran encuentros musicales donde, vamos, no había nada establecido de antemano, sino que era coger los instrumentos, bueno, la voz, cantar los distintos instrumentos que teníamos por allí, y era improvisar. Y eso es un lenguaje, eso es súper importante para conocer a las personas con las que vas a trabajar, porque es una forma de comunicación. Improvisar requiere mucho mirarse, requiere no estar tú tocando para ti, sino en comunicación con tus compañeras, en este caso. Yo, la verdad es que fue increíble el encuentro. Yo a Carlota me la encontré haciendo un curso de interpretación
fuera de Sevilla, y nos conocimos y como ella era música y yo también, en ese momento estaba yo en otro proyecto y tal, le enseñé lo que estaba haciendo y teníamos muchísimas ganas de trabajar juntas, ¿no? Porque yo la reconocí como, vamos, súper potente ella en todos los aspectos, escénicamente, musical y a pesar de su juventud es impresionante. Sí, sí, ella es talentosísima. Y a Mariluz también la conocí en otro momento, que estábamos aprendiendo a tocar la guitarra juntas, yo el bajo también. Y también me impresionó mucho su capacidad musical y también de trabajo. Y a Sabio también había trabajado con ella antes, entonces como de repente proponérselo y que aparecieran por allí, ¿no? Después de que estábamos las dos locas ahí investigando, venga, vamos a hacer esto y lo otro. Y ellas dos llegaban, ¿no? Contar, no sé, cómo nos veíais por allí. No, yo creo que también es importante, como pensando en el día a día del proyecto, que también fue comunicarse con todo el mundo, ¿no? Hablar para las entrevistas. Creo que la temática es una temática tan potente y tan necesaria que también todo el mundo fue muy generoso. Vimos desde nosotras que partía como esa necesidad de improvisar, de juntarnos y también saber que estábamos haciendo algo y que estamos haciendo algo extraño aquí, porque yo en Sevilla no conozco grupos de mujeres, algunos hay, pero no es algo común. Entonces saber que estás haciendo algo por esta ciudad o por la cultura y por nosotras mismas, por disfrutarlo y por reivindicarnos, era algo muy potente desde el principio, ¿no? Como tener esa meta y ese objetivo. Entonces a la hora también de crear el proyecto mismo, lo que es la chica del grupo, que es como para más visibilizar en el tema de teatros y eso, como pionera del rock sevillano, que también tiene como más abertura a lugares más de conciertos, etcétera. Todo el equipo, o sea, desde la entrevistadora hasta el ECAE, hasta nosotras, estábamos como en pro de lo que se estaba hablando. Entonces ya no solo reunirnos porque queramos hacer un proyecto, sino que también de lo que estamos hablando es necesario. Y creo que eso también fue súper importante para que fluyera, porque creo que todo fluyó. De hecho, se sacaron los dos proyectos casi en paralelo. O sea, Bueno, yo digo siempre que como un puchero, ¿no? De la chica del grupo salió la pringa, que fue pionera, y después el documental, que yo qué sé, pues, ¿qué sería de un puchero? El Cardito. No sé, se aprovechó todo, pero es que había tanto material que había que diversificar, ¿no? Pero tengo que decir que al día de hoy todavía tenemos una documentación, porque Carlota, ella se encargó de hacer entrevistas a Portugal, sí, con compañeras de Portugal, que este proyecto que está alcanzando otros espacios y otros territorios, y todavía es que no hemos podido terminar, porque yo creo que esto va evolucionando, va más, y ese material todavía lo tenemos aquí guardado, esperando que tenga también luz. Bueno, y también surgió Corea, que es una banda que también hemos formado, Carlota y yo, con las ganas de ese encuentro musical, pues formamos esta banda que se llama Corea, abierta a colaboraciones varias. En esta ocasión fue con Slow Project, que es Mariluz, y con Sario también, y entonces con Raquel Lao, que es baterista, y bueno, con Aurora López de Amphetamine Discharge, ¿quién más? Concha Laverán de Los Sigbuzos, Mercedes García Bernal, que originalmente de la banda La María, pero una banda Corea como abierta a colaborar con una banda como, no sé cómo explicarlo, pero bueno, que se articula de una manera muy, muy libre, muy abierta, desde lo escénico y lo musical también, ¿no? ¿Y esa banda surge cuando ya estáis, la montáis cuando ya estáis en el proceso? No, es que ya te digo, yo es que no sé cómo lo hice, pero yo era como que yo parecía que había estado esperando este momento toda mi vida, porque tenía tanto material y tantas personas que quería conectar y todo fluyó, como dice ella, ¿no? Ya te digo, Corea surgió del encuentro de Carlota Bertal conmigo, con las ganas de hacer algo actual. O sea, que podía ser de música electrónica, mezclar con instrumentos rock o cantando lírico, ¿no? De hecho, como el germen fue
el tema de Bárbara Strozzi, que es una canción del siglo XVIII del barroco, yo tocando el bajo distorsionado como tan, 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 el bajo este continuo típico del barroco, y cantando que si può fare, no, como lírico, cuando, que parecía stoner aquello, ¿no? Un bajo súper distorsionado. Y entonces de ahí, como de ese encuentro, ella también con el piano, que ella toca también piano desde que era chica, yo me lo imaginaba como con música de órgano, el bajo distorsionado, pues vamos a hacer un proyecto, ¿no? Musical de mujeres. Y entonces llamamos a Marilu también, que como ella también tenía su proyecto, pues era como colaboración, ¿no? Slow Project y Corea van siempre unidas. Y entonces las impliqué en el proyecto que yo tenía con Sario. que era puesta en escena, de arte escénica. Entonces fue una manera de fluyó conectar todo, mundos, claro. Sí. Y después ella trabajaba en la ECAES y de ahí salió el documental. Y entonces conectamos todos los mundos. El documental, ¿investigáis solo el perfil en, grupos de Sevilla, toda España, mundial? Estuvimos viendo porque hay libros, ya hay otros artículos, hay muchos, ¿no? Estas chicas, Sí, Punky, ¿no? Sí. En el País Vasco, ¿no? Estas chicas que las vetaron por esta canción, ¿te acuerdas? Que empezábamos ya, había... Bueno, desde las Bulpes, ¿no? Esto. Ha habido en la historia del rock en España, ha habido ya gente que se ha encargado de documentar eso. Entonces yo pienso que al final decidimos centrarnos en Sevilla, que es que nadie había hecho nunca nada en relación a este tema. Pero también ella se encargó de hablar con otras mujeres, yo te digo Portugal, pero de España no llegamos a hacer más, no hemos alcanzado más, nos quedamos sin presupuesto. Claro. De hecho, el documental no está terminado. Nos hace falta como un dinerito, unos 30.000 o 40.000 euros. Está casi terminado, sobre todo para derechos de autor y gestión de la producción que queda por hacer. Y a lo mejor alcanza a conectar con algunas mujeres que a lo mejor son andaluces y viven fuera, o con otras compañeras de Madrid o el País Vasco, que en esa época había bastante. Y no sé, a mí me encantaría, pero no llegamos a más. Entonces nos centramos en Sevilla y en mujeres que yo conocía sobre todo, ¿no? Hay muchas más, las nombramos, sobre todo en el directo las nombramos, y tenemos alguna imagen suya que nos cedió Pepe Benavides, pero a mí me encantaría poder recoger más testimonios, porque las hay. Y vamos ahora a Corea, no el país, el grupo. ¿Cómo describiríais ese grupo? ¿De qué género es? Porque he leído también que queríais como aprovechar, darle un matiz performático también, no quedarse en músicos estáticos. Sí, al principio le decíamos grunge barroco por el tema este de Bárbara Strozzi, pero es verdad que se ha ido como decía del puchero, pues añadiendo muchos ingredientes, ¿no? A mí me cuesta mucho definir las etiquetas, mismo desde mi propia persona, que no estoy ni en el teatro ni en la danza y siempre voy combinando. Entonces, claro, viene esto perfecto porque también me cuesta etiquetarlo y a veces como que las etiquetas te encasillan un poco y ahora mismo estamos como en este momento de libertad y expansión. Sí que es verdad que podemos definirnos como grunge barroco porque fue lo primero que nos hizo crear, pero bueno, tiene un poco del rock, basándose en los instrumentos que se usan, de la música electrónica, porque usamos sintetizadores, samples, etcétera, y diríamos que va por ahí la cosa, pero creo que nos queda mucho por experimentar, ¿no? Sí, lo escénico también nos interesa mucho. Exacto. La relación con el movimiento, con lo coreográfico. Exacto. Con contar también historias, con transmitir sensaciones, emociones a través de las melodías también. La Corea, como tú bien dices, no es un país. Corea viene de Corea, que es melodía que acompaña a una danza. Entonces,
por ahí surgió, como ella le encanta bailar y lo hace súper bien, también es coreógrafa y se dedica al estudio del movimiento. Corea. Y a mí me encanta cantar y la melodía para mí es muy, muy importante y el sonido de la voz, pues como esa comunión, la corea, digamos que es como esa melodía que como que encaja o hace fluir el movimiento, ¿no? Y luego, pues, el aporte de música electrónica de Mariluz para mí es fundamental también. Por eso colaboramos siempre con Slow Project. Yo no entiendo ahora mismo Corea sin ella. Gracias. Realmente, no. Y luego, pues, en la colaboración también con Sario desde lo escénico, está siendo súper gustosa. Porque entonces... Y después también la colaboración de Javier Nomón con toda la parte audiovisual. Es que como si no tuviésemos poco, nos metemos también en proyecciones audiovisuales, en directo también. En directo, con esa documentación que nos había pasado Pepe Benavides, con cositas que tenía ya Monse personal. Sí, pero es verdad que en Corea también hay esas ganas de lo audiovisual, del trabajo con el movimiento, de lo escénico, o sea que, no sé, es una banda como muy ecléctica, ¿no? Muy abierta, muy experimental. Sí, yo creo que va más en busca del proyecto en sí, ¿no? Ahora están estos dos proyectos y depende del proyecto se ve como qué forma tomar o qué necesita. Si necesita proyección, si necesita más mira en lo dramatúrgico, como también venimos de campos escénicos casi todas, pues también tenemos una mirada en la puesta en escena del propio proyecto, ¿no? No entendemos lo musical si no está englobado dentro de esta parte dramatúrgica, coreográfica, lumínica también. Sí. O sea, que depende también del proyecto, no... Y de lo creativo, ¿no? Y de lo experimental y de lo creativo. Marilú también ha dicho antes que a ella le encanta el estudio del sonido. Que lo diga ella, por favor, pero es que hace ella sus propios pedales. O sea, por favor, Marilú. Sí, bueno, yo ya digo, toco la guitarra eléctrica, pero a mí lo que más me llama es la música electrónica y yo sí que llevo muchos años haciendo música electrónica. Empecé haciéndola con ordenador, ¿vale? Instrumentos virtuales, pero luego poco a poco me he ido pasando ya a los instrumentos ya reales, ¿no? Sintetizadores de verdad. Hago pedales de guitarra, empecé por comprando pedales de guitarra, luego pensé que eso seguro que era sencillo de hacer y efectivamente, y me los hago yo. Era muy sencillo. Sí. No, es cierto. Yo que soy muy técnica, yo tengo una parte pues muy, bueno, ya digo, soy científica, pues tengo esa parte de la tecnología ahí también un poco, y bueno, no me pareció difícil, me puse y era fácil. Y luego el siguiente paso dije, bueno, los sintetizadores pues, un poco más grandes, pero seguramente, y ahora me hago los sintes yo también. Me hago mis sintes modulares, tanto analógicos como digitales, los programo yo. Hombre, un poco, a lo mejor, un poco básicos algunos módulos, pero bueno. Aparte de ser la reina del power chord. Sí, totalmente. Toca la guitarra. Efectivamente, yo toco lo que me echen a la guitarra eléctrica, pero con power chord. Y entonces dices, que es muy sencillo los power chord. Bueno, mira, perdona, esto los es... Ramones con el power chord y cuatro acordes. Es una cuestión de economía. La mayoría de la gente que toca la guitarra pone todos los dedos ahí, no sé cuánto, no sé qué en el acorde, y las últimas cuerdas no las toca. Casi ahí con el rollo rock ahí a tope, pues yo no pongo los dedos ya y me lo ahorro. Aparte también pasa eso, ¿no? Que bueno, un poco el sonido, mi sonido es los power chords con mis pedales y eso no lo puede hacer nadie, que no sea yo. La verdad es que Corea en directo suena súper poderoso, vamos, porque ella tiene un sonido de guitarra bestial. Ella toca el teclado que parece que se va a acabar el mundo, le golpea el teclado de manera bestial y yo ahí puedo hacerte un sonido stoner o hacer, ¿sabes? Como ahí hay un pedazo ambientazo que es brutal. Y de aquí no sé lo que seguirá saliendo, pero están saliendo cosas muy chulas. Entiendo entonces que Corea es como el vehículo de expresión del proyecto en el que estéis en ese momento, un poco de las necesidades que haya en ese momento que sintáis vosotras, ¿no? Sí. De expresaros. La verdad es que sí. Y para la fábrica de artillería, ¿cuáles eran esas necesidades? ¿Qué sentiste que allí... ¿no? Sí. Lo primero el espacio, porque al principio
tuvimos un poco de miedo porque, claro, llegas a ese espacio tan amplio, tan abierto, con las palomas que están ahí haciendo sus necesidades encima de los focos. ¿Qué dices tú? O de los ángeles. Con la rever, ¿no? Dios mío, allá había una... Claro. Claro, la acústica. Una acústica aquello. horrible. Al principio decíamos, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero que es verdad que con ayuda técnica y acotando bien el espacio, como hablamos, como tenemos siempre esa visión, lo primero de puesta, era principal nada más llegar allí y decir, ¿cómo vamos a crear esto? ¿Cuál va a ser el lugar donde se va a poner el público? ¿Cómo lo encaramos para que suene bien? Porque principalmente es música, ¿no? Lo que tienes que sonar bien. En eso, tanto Sario como Carlota, que está más acostumbrada a la puesta en escena de espectáculos, porque dirigen desde hace mucho tiempo. Yo me he puesto a dirigir hace poco, pero vamos, ellas son maestras en eso, yo lo que queráis, ¿sabes? Porque el espacio era complicado en cuanto al sonido. A mí me preocupaba mucho y así se lo compartía a las compañeras pioneras que iban a estar allí. Madre mía, no sé si lleva batería, no sé si llama a Raquel para que toque en directo la batería a toda potencia y teníamos mucho miedo, pero la verdad es que lo trabajamos, el tema del sonido, con la empresa que lo llevaba y conseguimos entre la localización que vosotras visteis y hablando con ellos que nos aseguraron que aquello iba a sonar y sonó. ¿Sabes? Sí. La verdad es que sonó bastante bien. Y aparte, bueno, que fue algo muy bonito porque fue la primera vez que hacíamos el proyecto. Vinieron muchos amigos, gente también que se interesó por el proyecto porque le llamaba la atención. Fue como una especie de celebración, ¿no? El día que lo hicimos, ¿no? Porque fue un encuentro. Abríamos la muestra Sí. del banco de proyectos. Y las colaboradoras, ¿no? Exacto, fue un encuentro con todas, Que, ¿no? entre ellas hacía años que no se veían algunas, Sí, ¿no? Como sí, o no los se habían encuentros, encontrado no desde se habían entonces. encontrado. Concha, Concha, por ejemplo, Laverán y Aurora López se admiraban y se querían como en la distancia, pero verse las dos en el escenario era como un sueño para ellas, ¿no? Ujú. Y yo disfruté tanto y yo creo que el público se quedó con ganas. Hubo gente que se quedó fuera. Sí. Sí, porque estaba limitada el aforo Claro. y después muy Y Estaba lleno, el sitio fue, a mí me gustó mucho al final. Precioso, quedó muy ¿Verdad? bonito. El sitio es precioso. Y yo qué sé, yo agradezco mucho a todo el equipo de Banco de Proyectos Magallanes en concreto y a Miguel Macías sobre todo, que fue la persona con la que yo estuve hablando todo el tiempo en comunicación, que siempre fue un trato exquisito, siempre súper atento. Le escribí un mail y enseguida me contestaba desde aquí, de verdad, personalmente agradecerle a él y a todo su equipo, por supuesto, todo el apoyo. Y en el propio día de la muestra, ¿tocasteis de forma improvisada? ¿Llevabais preparados temas? Pues el concierto estaba preparado. Claro. O sea, aunque había partes siempre, ¿no? Surge, pero nosotras estamos acostumbradas a llevar guiones, o sea, somos actrices y se puede improvisar desde algo que está bien trabajado. Desde una dramaturgia clara, Ahí va, ¿no? Una sí. estructura. Entonces, el guión, digamos, de lo que se contaba, ese lo hice yo, porque por falta de tiempo también, porque estábamos con el otro proyecto. Claro, sí, es que Y entonces yo digo, tengo que hacer, yo no suelo escribir, pero no sé qué pasó, que en una tarde escribí todo el guión. Desde Bárbara Pombingen empezamos con ella y luego o sea, empezamos en el medievo y llegábamos a Sevilla, finales de los 80, la movida sevillana. Y yo no sé quién me iluminó o qué mujeres me iluminaron, que todo salió, pero súper de una vez. Lo escribí así, pom, 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 pom. Y estaba redondo. Yo pienso que el guión de ese espectáculo está redondo. Y creo que pasamos por mujeres que nos fue apetecía darle importante. visibilidad y que nos inspiraban durante todo el espectáculo. Y ya te digo que después ensayamos, hicimos un par de encuentros con las pioneras y la verdad es que un poco yo fui la maestra de ceremonia en lo musical y luego Sari ya en el escenario hizo de... Que claro, combinado un poco como dice Monse, la necesidad sale de ella, ¿no? Y después nos va contagiando, porque esa necesidad a lo mejor personal se extrapola a algo más genérico, más universal, más que nos une como mujeres, como creadoras, música, seamos lo que seamos, ¿no? Y por eso la fluidez, por eso el encuentro Sí. y la escucha
Ujú. Yo Es que tenía muy había claro. mucha necesidad de Sí. escuchar, de qué trae una, qué trae otra, cómo puedo aportar mi poquito, ¿no? Y eso, o sea, eso crece de una manera... Exponencial. Sí. Y es que es como, ya te digo, yo en un momento dado me vi como poseída, yo no sé por qué, y todavía me siento así. Hay veces que digo, no puedo hacer esto porque es como una posesión, todo tiene su tiempo y creo que hay que estar al servicio de lo creativo y de las musas, no sé, o de donde venga. Tú tienes que estar ahí atenta, pero sí me siento como una catalizadora de energía, en este caso, femeninas, que no de hombres y mujeres, porque hay hombres también que están ahí en el proyecto y que nos han apoyado, Sí, sí, pero es sí. como de lo femenino y yo no sé cómo ni por qué, pero es verdad que han venido a la luz un montón de gente que con una generosidad y una facilidad pasmosa, yo no sé cómo se han dado las circunstancias. Claro, al final, aunque empiece esto con la música, todas verán seguramente reflejadas en vosotras gestos, también momentos en los que se han sentido excluidas, en los que su su perfil profesional ha quedado relegado, y entonces se va uniendo la gente y eso, ¿no? Lo que decíamos, se crece exponencialmente. Sí, en verdad el tema de lo femenino está de fondo. Yo no soy especialista en feminismo. Es decir, yo me hablo de feminismo teóricamente y soy muy inculta, es verdad. No me ha dado la vida para eso, pero sí soy profundamente feminista en cuanto a lo femenino, ¿no? A lo que, bueno, ya Marilu sabe más de esto que yo seguro, está más documentada. Pero yo creo que lo interesante es hablar desde la experiencia, ¿no? Desde lo que una siente. Y desde ahí pienso que sí que se pueden sentir identificadas las personas, hombres Mira, y mujeres, ¿no? cómo conectaba, por ejemplo, Irache, la directora del documental, diciéndonos su experiencia de que ella como mujer, como directora de documentales, muchas veces iba a los rodajes y se encontraba que todos eran hombres. Sí. Hombres. Todos. Entonces, en un principio ella va con una cierta naturalidad y va a su trabajo, pero después mira, observa y dice, aquí pasa algo raro. Es que es raro tener eso, ¿no? Claro. Entonces, el trabajar desde la perspectiva de lo femenino, desde la perspectiva de mujer, Ujú. para ser igualitario, pues figúrate, no solamente desde la música, es que la que estaba haciendo, ¿cómo se dice? Eso, el documental, o desde que trabaja Isachi en Canal Sur y está viendo el paso de esos grupos al día de hoy, hombres, y empieza a tirar del hilo y al final los ámbitos Sí. en los que te Hombre, están yo rodeando. en verdad, y lo tengo que reconocer, he sido muy generosa porque me abrí en canal desde la pieza de la chica del grupo con mi propia experiencia, ¿no? En un entorno patriarcal, porque es verdad que yo vengo, somos de una generación que sí, bueno, mi madre todavía más y su madre, ¿no? Un entorno en el franquismo en el que el patriarcado era bestial, brutal y se cebó en muchas personas, pero en las mujeres, no sé, todavía más, ¿no? Y bueno, hay otros colectivos que también sufrieron mucho. Pero bueno, en nuestra generación todavía padecíamos ese patriarcado a lo bestia. Yo me tuve que ir de mi casa con 18 años porque le dije a mi padre que quería ser actriz o cantante, da igual, y me dijo que de eso nada. Y yo con 18 años tuve que irme de mi casa con muy pocas herramientas porque me habían dicho que yo no valía nada como mujer, básicamente sin un hombre al lado, por ejemplo. A mi madre le habían dicho que solo valía para coser o para cuidar a los hijos, ¿no? Y con ese bagaje yo me tuve que echar al mundo y decir, venga, ¿ahora cómo, no? ¿Quién soy y cómo consigo lo que quiero, ¿no? Y tuve que aprenderlo sola, yo y todas mis compañeras, ¿no? Y con un entorno que era, ya te digo, yo quería expresar mi sexualidad en el escenario en una banda de rock y después me tenían que escoltar a mi casa porque a mí me acosaban, y la palabra de verdad era acoso. Cuando yo me bajaba del escenario, a mí me acosaban abajo, cuando me tomaba una copa o me iba a mi casa, ¿no? El público era hombre, nada más. O sea, no había mujer entre el público tampoco, ¿no? Entonces, vengo de una generación en la que ha sido difícil conquistar
tu propio ser y tu propio estar, ¿no? Y eso lo tenía que contar. Me daba mucho pudor y ahí me animó mucho Sario. Me daba muchísimo pudor, pero creo que es honesto, más allá de lo teórico y de que es verdad que la unión hace la fuerza y unirse con otras mujeres, pero contar historias personales creo que es muy potente y que hace que la gente se anime también a conectar con la suya. Enlazamos aquí con un ejercicio que quería que hiciéramos. Pongamos ahora una chica de 15 años que está en su casa escuchando el podcast, está con la guitarra en las manos, tiene al lado abierto en un portátil un vídeo de YouTube, un tutorial para aprender una canción, y dice, me encantaría subirme a un escenario, pero es que estoy aquí sola con el ordenador, no sé cuál sería el siguiente paso para llegar ahí, ¿no? Todos esos pasos que hay en medio, no tengo ni idea de cuál serían. ¿Qué consejo le daríais? ¿Por dónde debería empezar? ¿Cuál debería ser el siguiente paso a hacer? Yo creo que tú has descrito muy bien la situación, o sea, empezar desde lo que tienes. O sea, si lo que tienes es una guitarra, tu cuarto y una cámara, empieza ahí. No intentes esperar a tener la situación ideal para hacer las cosas, ¿no? Sino, ¿no? Sí, Partir de lo que de tienes. los medios que tienes. Y además, creo que es muy importante el hecho de, bueno, que el arte es un bien comunitario, que me imagino a esa chica que se graba, que después lo empieza a compartir con sus personas, con sus amigos, como que eso también es importante, ¿no? Que a veces que el pudor, la vergüenza, lo hablo por mí misma, ¿no? Que creamos algo y decimos, esto es una mierda, esto va a salir fatal, como nos da vergüenza, como empezar a mandarlo empezar por los pequeños grupos, porque como mismo hablabas tú de tu propia experiencia para crear algo, también pasa con la música, ¿no? Cuando creas tu pequeña canción o tu pequeña pieza, creo que se empieza a digregar y a expandir cuando empiezas a compartirlo, ¿no? Y lo de los propios medios es fundamental, porque ahora mismo hay muchas músicas, no sé, no es española, pero November, que es francesa, que la admiro muchísimo. Ella creó todo en la época del COVID desde su casa con un ordenador. Y hay muchas personas así, que ahora mismo también tenemos los medios, como decía Marilu, que también se crean sus propias máquinas, pero incluso con el propio ordenador puedes crear, investigando y echándote tus horas, puedes crear un disco, ¿no? O mismo una canción, ¿no? Y eso está muy bien, que ahora mismo con pocos medios se puede hacer algo, ¿no? Y aprender a estar solas. O sea, es importante conocerte y aprender a crear en soledad. O sea, es como duro, porque no sé, como da un poco de miedo, ¿no? Y tan jóvenes también, no sé, es complicado. Sí, pero al mismo tiempo también se puede dar, cuando uno está preparada, puede dar el paso siguiente, que aquí no hay un camino único, y luego también es muy reconfortante y ayuda mucho a muchos niveles, no solo ya en lo musical, pues compartir tu música con otras personas y hacer música en grupo. Sí. Y aquí puede haber muchas frustraciones, porque las bandas, Claro. como dice mi amiga Ana, el estado natural de una banda es disolverse. Claro. Entonces las bandas son una y en 3 semanas ya no existe, etcétera, ¿no? Eso puede ocurrir. Entonces eso hay que tener una tolerancia a la frustración en ese sentido, porque es verdad que se empieza en una banda a lo mejor con mucha ilusión y casi siempre hay alguien que tira más de la banda. Porque, bueno, es un grupo de personas y uno está más alto, otro está más bajo, y siempre hay a lo mejor, y eso muchas veces va rotando, alguien que tira más de los proyectos, ¿no? Entonces, a veces te toca tirar a ti, otras veces tiran de ti. Y bueno, no pasa nada si la banda termina, pues puede haber una siguiente y una siguiente. Bueno, eso de la autoestima, que en las parejas también es ahora muy de También, moda. bueno, también. Tú terminas Mira. una relación y eso no quiere ni que tú no valgas. Pues Claro en la que música sí, pasa el marido igual. que no es bueno para ti o la mujer que no es buena para ti, para otra persona. Sí, yo ya voy por el segundo marido. Entonces, pues, no se descarta un tercero, como digo siempre. Entonces, bueno, pues da ese paso también puede estar bien. Y a lo mejor te puedes plantear, bueno, pues lo hago con amigos o lo hago con gente que no conozco. Con amigos, si son muy amigos, y si se disuelve la banda y no va a pasar nada y seguimos siendo amigos, pues merece la pena también. Pero si no, yo creo que es mejor con gente que tú no, que tengas una conexión musical o unos mismos intereses musicales,
pero que no forzosamente sean Pero amigos. la clave es lo que tú has dicho, que antiguamente era como anteriormente, Sí, las bandas eran como un compromiso, ¿no? Sí. Porque somos no sé quiénes, Sí. venga, qué grupo, qué nombre, ¿no? No, yo pienso que ahora ha cambiado muchísimo, por eso lo de la individualidad bien entendida, o sea que tú tienes colaboraciones o encuentros, pero eso no te identifica a ti, o sea, tú eres quien eres, y a pesar de que estés con quien sea un tiempo, a lo mejor Corea dura lo que dura, y no quiere decir que ni ella ni yo ni las que estamos seamos mejores o peores, ¿no? Sino que tú sepas estar y componer y crear tú misma, ¿no? O sea, Sí, eso es lo que sí. yo le diría a esa persona. Y eso no te va a quitar de poder socializar. O sea, que no hay que tener miedo a la soledad, bien entendida, lo que te digo, que eso te va a hacer tener muchas armas, aprender a conocerte y tener tus propias armas para luego compartirlas con otras personas que también saben estar en ese mismo estado, ¿no? Y ahí hay súper riqueza. Yo creo que aquí estamos 4 personas que sabemos estar con nosotras mismas, ¿no? Creando solas. Y luego nos juntamos y es súper enriquecedor y muy placentero también, ¿no? Se disfruta mucho. Y un poco para terminar, hemos visto qué le diríamos a esa chica, pero a lo mejor alguna dice, yo no tendría nada que decirle, no sé. ¿Qué le diríais a ese grupo de chicos, de 3 o 4 chicos, que entra una chica nueva en el grupo? ¿Tendríais algo que decirle? ¿Algo? Pues yo lo primero de todo le diría que dejase a esa chica experimentar. Porque muchas veces también entran, y estoy viendo muchos casos, por amigos o por gente conocida, que entra la chica como para que esté todo equilibrado. Vamos a poner una chica batería que así estamos un poquito equilibrados. Yo diría que la dejasen experimentar y que en esos momentos de improvisaciones, que a veces no se dan y que cuando está una banda que está todo más cerrado, tú entras y a la batería, como que se experimentase y que se cambiasen los roles. No solo que esa chica pueda estar en la batería o que solo pueda estar de coro, sino que pruebe todos los roles. Y eso sería también interesante, porque hay una cosa también muy cerrada a veces que pasa en los grupos, ¿no? Que cuando entra alguien es casi como un puesto de trabajo de InfoJob, ¿no? Yo entro ahí, ya me quedo ahí detrás, escondida con la batería, o entro para hacer los coritos o para hacer de la colaboración hipersexualizada, que todo está bien. No digo que eso esté mal, simplemente digo que estaría bueno como probar diferentes roles y sería interesante ver eso en muchos grupos que veo ahora mismo de chicos, ¿no? Yo no sé qué le diría a esos chicos, porque a mí me cuesta, chicos, vamos a ver, hay muchos tipos de hombres ahora, están las nuevas masculinidades que las llaman, ¿no? Y estoy viendo, sobre todo que tengan empatía. Yo creo que hay que trabajar mucho, todos, con la empatía, con tener sensibilidad, con lo emocional, con hacerse vulnerables, o sea, como que sí, que intenten ellos mismos ponerse en el lugar de ella, ¿sabes? Como cómo se sentirían ellos si fueran ella. Eso en general, como la empatía es algo que a los hombres se les... Pero tradicionalmente, yo no digo ahora, no lo sé, porque ya te digo que no soy experta en feminismo ni en nada, pero sé que es verdad que ahora puede que haya un cambio en eso, ¿no? Pero que se les cortaba, antiguamente es como había un... No llores, no sientas, se le cortaba esa capacidad de emocionarse, de ser vulnerable y de conectar con el otro en lo emocional. Entonces, yo pienso que puede ser bueno para todos, para ellos mismos y para esa chica que entra nueva, que trabajara en eso, la empatía, lo emocional y la vulnerabilidad, que eso te hace súper fuerte, o sea, de verdad. O sea, el ser vulnerable y sensible yo creo que te hace más fuerte como persona, contrariamente a lo que se pueda pensar. Yo creo que ahora también pienso que tenemos que partir de la base, chicos y chicas, de que lo que une es la música. Entonces ahí, ¿qué más da? Lo que seamos, o como quieras definirte, es que me da igual. O sea, ahora mismo creo que ahora mismo es un momento muy bonito de ellos, ¿no? De decir, la pasión, ¿no? Eso es otra de las cosas que siempre le voy a decir, ¿no? No perdáis la pasión. Sea la música, sea la escritura, sea el arte, la creatividad, donde cada uno quiera expresarse y que los grupos y los encuentros sean desde esa pasión. En este El caso, entusiasmo lo llamo el yo, ¿no? entusiasmo, la música, ya está. Y esa apertura tiene que estar plural, llegue quien llegue.
Yo creo que yo no sé lo que le dirían a los chicos ni a las chicas. Pero yo creo que los géneros se tienen que fundir un poco más de lo que están tradicionalmente establecidos. Entonces, si llegamos a eso es un camino colectivo, eso tenemos que hacerlo entre todo el mundo. Entonces, yo a ellos no sé qué le diría, pero si yo fuera esa chica que entra en una banda de chicos, yo haría lo que he hecho toda mi vida. Bueno, yo he sido rara toda la vida porque siendo de la generación, bueno, pues la misma vuestra, más o menos, yo no he sufrido muchas de las, a lo mejor, frustraciones ligadas a mi sexo, pues porque yo no me he dejado tampoco, en el sentido de que yo no he querido hacer esa distinción tan clara de géneros nunca en mi vida. Y entonces tampoco he consentido que me la apliquen a mí. Si yo estoy en un entorno donde a mí me van a hacer de menos, digamos, por mi género, pues yo ahí no lo consiento. Cojo mis cosas y me voy. Cojo mis cosas y me voy. Por ejemplo, ¿sabes? Muy bien, eso sería bueno que lo supieras. Claro, por ejemplo, ciertas cosas que jamás en la vida he tolerado, pero caiga quien caiga. Entonces yo eso lo tenía muy claro. Y entonces no me dejo simplemente. Eso es educativo también, claro, para los demás. Entonces yo nunca funciono pensando en que soy una mujer. Funciono con quien sea, hombre, mujer, eso cis, trans, es que me da lo mismo. Disculpa, también eso es extensible a la edad, o sea, porque ser mujer y encima estar como en los 50, ¿no?, que es la media de este grupo, pues también es un hándicap, ¿no?, para el otro incluso, porque tú yo por lo menos ni celebro cumpleaños, pero nunca lo he celebrado. Yo, como los tuareg, no creo que no saben cuándo nacieron, ¿no? O sea, yo vivo la vida, punto, no estoy rompiéndola en cachitos, ¿no? No me gustan los cumpleaños, lo siento. Me los hacen y yo que me dejan y no quiero, pero no me gustan. Entonces, ese tema de la edad, ¿no? O sea, el romper con las barreras tanto de los géneros como de las edades, en nuestra profesión lo tenemos mejor, porque los actores y las actrices estamos más acostumbrados a trabajar juntos, independientemente de hombres, mujeres y edades que tengamos, ¿no? Yo eso lo tengo súper claro. Pero es verdad que la música todavía es complicada, ¿no? Entonces, que no miren esos muchachos, que sean abiertos mentalmente en cuanto al género y las edades. Vale. Pues por aquí cerraríamos. Os quiero dar las gracias a las 4 por haber venido. Ha sido muy enriquecedora la conversación. Y bueno, para despedirnos hemos escuchado y comprendido un poco mejor el laboratorio de pioneras del rock sevillano que se expuso el año pasado en la antigua fábrica de artillería, y esperamos que las jóvenes artistas que nos escuchen vean vosotras un referente, bueno, y no solo las jóvenes, de todas las edades, que se rompan barreras, y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.